Buenas tardes, nos encontramos acá en otra entrevista de Emponda. Estamos con Ana y Blas. Bien, y ya después de varias entrevistas hay avances, cambiaron un montón las estrategias de venta, las cosas, todo. Y primero quiero preguntarles, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se encuentran? Bien, yo muy contenta con este nuevo emprendimiento que empezó con Cielito. Me parece que es un camino de ida porque los pantalones están buenísimos. Así que nada, estoy muy feliz. Yo la verdad que no tuve la suerte de vender hasta ahora, pero no quita que también siga entusiasmado y de hecho, bueno, seguramente quizás más adelante lo hablemos, pero bueno, lancé un nuevo producto que no lo quiero spoilear, así que bueno, hoy va a estar ese video como para seguir dándole pelea porque bueno, ella vendió y yo todavía no. Ok. Bien, quería preguntarles cómo les fue en las ventas. Yo sé que, bueno, acabas de decir que vendiste, vos no. ¿Cómo les fue publicando? ¿Alguien les preguntó algo en las redes sociales? ¿Cómo fue? Bueno, Instagram es una plataforma que por excelencia la gente te comenta, te pregunta, te likea. Eso está buenísimo porque nosotros aprovechamos mucho el Instagram también, obviamente con esto de los videos para interactuar con nuestro público. Así que hay muchas consultas en Instagram. Lo que sí, bueno, como él decía y vos decías, la venta se produjo de mi parte, digamos. Vendí 2 pantalones, así que estoy muy contenta. Y eso, en las redes viene funcionando bien la interacción. Sí, quizás a veces es cuestión de tiempo, no quiere decir que el producto no funcione, sino que es darle un poco de tiempo para que esto madure un poco y que se puedan generar las ventas. Bien, ¿qué diferencia encuentran entre la venta por redes sociales o por los diferentes canales que estuvieron probando? Bueno, puntualmente, a ver, las redes sociales hoy en día son el lugar para vender. O sea, los locales a la calle para mí ya no van. Okay. Realmente eso me parece como que ya pasó. Luego de la pandemia se reforzó muchísimo más. Pero hoy en día ir a comprar a un local es mucho más tedioso porque te tenés que mover. En vez, vos comprando por red social, por una plataforma y, por ejemplo, no es por nada, pero en Emponda es muy fácil y es muy dinámica para comprar. Tenés la posibilidad de resolver las cosas mucho más fácil. Entonces, necesitas algo, pum, pum, vas, no tenés que hacer fila, no tenés que esperar el tiempo que se te pierde en ir al local, llegar. Tenés como la facilidad para hablar con la persona que te va a vender mucho más ligada, o sea, mano a mano, así hablás y podés resolverlo rápido. Y a mí, yo hace rato igual compro por redes sociales, o sea, hace mucho tiempo. Sí, y particularmente Emponda es una plataforma que no te cobra intereses, que bueno, es otra de las cosas por las cuales también habíamos hablado en los videos, que por ejemplo Mercado Libre sí te cobra un 15% más el envío, entonces empieza a ser poco viable el producto, pero tenés que vender mucho más caro de lo que es y bueno, ahí obviamente es muy difícil que se te produzca la venta. Pero bueno, en cuanto a Marketplace y Emponda no hay comisiones, entonces es mucho más sencillo. Y después, bueno, obviamente el tema de que Emponda es una plataforma más actualizada, es muy intuitiva, es muy fácil. Y no tiene, o sea, está todo muy bien sectorizado, con categorías, subcategorías, y eso lo hace fácil a la hora de vos vender tu producto o mismo para el comprador, de tener que entrar a la plataforma y poder encontrar ese producto. Bien, yo tengo una pregunta ya un poco más personal para vos. ¿Dónde preferís comprar tus cosas? Ella ya dejó claro que no le gusta comprar en persona, pierde tiempo. Vos, ¿cuál es tu postura acerca de los locales físicos? Sí, a ver, yo siempre fui quizás un poco reacio al principio con las redes sociales, pero yo ya vengo hace un tiempo con esto y obviamente después te empezás a dar cuenta de todas las ventajas que tienen las redes sociales, tanto para comprar como para vender. Y realmente hoy en día tener un local a la calle donde, bueno, es un poco eso, se hace tedioso tanto para el que monta ese local por una cuestión de pagar impuestos, de tener quizás un sistema ahí, pagar un alquiler. Y hoy en día con una plataforma vos podés promocionar tus productos, venderlos y a costo prácticamente cero, ¿no? Más allá de que tengas que quizás reunirte con alguien o tener a alguien quien le pagues para que se reúna con ese cliente y que le entregue el producto, pero digamos es mucho más sencillo y es mucho más práctico también para el comprador, donde lo ve y lo compra con un clic, o sea, es mucho más fácil.
quiero recordar para la gente que nos sigue, que conoce nuestra casa por las redes, por nuestros videos, que ¿te acordás que cuando nos mudamos, casi todo lo compramos por internet al principio? Es verdad. Que no sabíamos que nos íbamos a mudar ahí, pero empezamos a hacer una compra grande por internet. Por ahí no sé si no iba a ser nuestra casa en un principio, después terminó siendo y dijimos, mirá todo lo que ahorramos de tiempo, de nafta, de viajar, porque compramos todo por internet. La equipamos. Es muy fuerte lo que dicen, o sea, armar una casa por internet es totalmente muy diferente a lo que era 30 años atrás. Sí, por otro lado, quiero hablar un poco de ustedes anímicamente. ¿Cómo se sienten con el desafío? ¿Cómo se sienten publicando? ¿Cómo sienten la respuesta del público? Mira, la respuesta del público es muy favorable. Luego pensé que quizá iba a haber más compras, y no hablo solamente de Emponda, hablo en general. Yo no tengo dudas de mi producto va hermoso y aparte me encanta a mí, por ende entiendo que también gusta mucho. De hecho me lo dice la gente, pero no, o sea, a mí me hubiese encantado que compren un poco más. Porque realmente es un producto muy lindo, muy fresco, o sea, el pantalón es excelente, es hermoso, calza súper bien y lo ven, la gente lo ve y lo dice, me lo comenta. El tema es que falta que concreten y no está caro, porque no es un pantalón que esté caro por lo que es. Así que bueno, esa es mi... A ver, y yo me siento contenta y bueno, estamos en la mitad del desafío. Sí, tal cual, a veces depende un poco de la economía del país, o sea, hay muchos factores que influyen y a ver, el hecho de que puedas vender poco o nada no implica que el producto no sea bueno o que no se generen ventas, sino que es como todo, muchas veces el hecho de promocionar algo también en redes sociales y que uno sea conocido y que la gente te siga, hace que muchas veces yo creo que la gente te termina también comprando al que le cae bien, ¿no? Más allá de que obviamente el producto tiene que ser bueno, pero cuando te cae bien alguien, vos decís, bueno, yo voy y le compro ese. Por más que inclusive el producto sea muy similar al de la competencia, y bueno, lo que creo que falta es eso, es un poco de tiempo. Ok, vos comentás el hecho de que a veces la cara, la simpatía y el que te conozcan termina ganando bastante más, entonces. Yo creo que sí. Entonces, ustedes con esto de que los dos crearon marcas personales, ¿cómo les estuvo yendo? ¿Cómo les resultó esto que justamente lo relaciono al tema que estás hablando ahora? Mira, nosotros creo que no podríamos haberlo hecho de otra manera porque siempre, si vos entrás a nuestro perfil, o sea, nosotros siempre hacemos marca personal. Nuestro perfil está realmente abocado a marca personal. Nosotros tenemos una escuela también, que pronto la vamos a poner en Emponda. Eso es un dato que sí, que es muy clave, que para la gente que nos conoce sabe, la gente que nos conoce de siempre. Tenemos una escuela virtual. ¿De qué? De actores y actrices. O sea, nosotros tenemos una escuela virtual que la vamos a poner en Emponda porque no es para ir presencial, sino es para tomarla desde tu casa. Sí tiene 1 a 1 entre nosotros, digamos, por Zoom. Pero bueno, ya lo van a ver. Eso lo tiro, pero no lo... Spoiler, pero bueno, estén atentos y atentas porque va a estar en Emponda. Entonces, para nosotros es la forma hoy en día y ya no hay vuelta atrás si no es con marca personal. O sea, siempre que hacemos un producto lo hacemos a fondo y al 100% porque nos encanta. Y así lo hacemos en toda nuestra vida. También nuestra relación, también tenemos un libro que también lo podemos poner en Emponda, me parece. Y bueno, eso, es todo marca personal. Sí, es eso, darse el tiempo y, o sea, trabajar esa marca personal, que mucha gente lo que le suele pasar es que no tiene esa constancia, esa disciplina de decir, bueno, voy haciendo videos de mi producto y lo promociono, y bueno, tarde o temprano después las ventas van a ir cayendo. O sea, yo creo que a pesar de que ella tuvo 2 ventas, que bueno, según ella es poco, pero también el tiempo en el que se hizo la producción. Menos de 15 días, ¿cuánto claro, vamos? Sí. Entonces no está mal, no. O el hecho de que yo todavía no haya vendido, tampoco creo que esté mal. Creo que simplemente falta tiempo de madurez. Me parece súper interesante lo que refuerzan ellos de la marca personal y los negocios virtuales. ¿Qué recomendaciones le harían a una persona que recién esté incursionando en este mundo? Para mí es muy importante que confíe en lo que sabe de por sí, que ya trae, y luego ponerlo al servicio de las redes sociales. Porque vos no te formaron en redes sociales, es ahora las redes sociales.
El tema es que vos con lo que ya sabés, con tu información y con tus ganas y perseverancia y modo de emprendedora o emprendedor, hagas tu marca personal y hagas tu marca de lo que sea en redes sociales. Tu empresa, tengas tu empresa, porque eso es el negocio del presente y del futuro. Como decía antes, ya no hay más locales a la calle. Hoy en día se maneja todo por redes y es muy importante que esa persona confíe en sí misma y que se ponga a perfeccionar obviamente en redes para salir adelante. Sí. Me parece súper valioso lo que remarca ella porque es lo que están haciendo al fin y al cabo en todo su desafío. Ellos cada día que hacen el desafío hacen un poco de su marca personal. Hablan de sus nuevas creaciones, tanto el Set Blast como el Cielito. Entonces, estas preguntas las estoy haciendo realmente desde mi interés. No están en la entrevista, no las programé, porque siento que es súper valioso cómo ellos están diagramando el contenido y del día a día. O sea, día a día ellos se levantan, graban, editan, mandan videos. Así que nada, y en cuanto a los videos, para la gente que quiere promocionar un producto, ya sean en Ponda o en otras redes, ¿qué recomendás? Bueno, para mí es importante la constancia, la disciplina y la perseverancia, el hecho de que puede ser muy bueno el producto que tengas o el servicio que vayas a aportar, pero el hecho de no desmotivarte y empezar a crear tu marca y promocionarla y hacer videos y estudiar y hacer los guiones, es un trabajo que sí, es un laburazo, pero que realmente en un principio parece como que no te da nada y ahí es donde la gente se desmotiva y lo deja, pero es ahí donde vos tenés que en ese proceso... Redoblar la apuesta. Exacto, seguir haciendo. Sí. Y después es como todo, ¿viste? Cuando llegaste a que seas conocido, después las ventas llueven, es así. Bien, y en cuanto a los productos, el Set Blast, por ejemplo, ¿qué pensaste que se iba a vender más y todavía no le llegó? A ver, yo creo que el tema de los frascos, le tenía más fe a los frascos que al kit. No digo que no al kit, pero digo, el tema de los frascos me parecía como que, bueno, qué sé yo, no sé, yo como soy arquitecto y me gusta mucho el diseño, me gusta también, bueno, el orden, la limpieza, me parecía como que era un producto que te viste la cocina, y tenerlos a la vista, los frascos de vidrio con la tapa de madera, me parecía como que estaba bueno y bueno, nada, como es algo de decoración que a mí que es de la casa, como que me gustaba eso. El otro es más de limpieza, que obviamente es recontra útil, pero bueno, lo vi más del lado estético por lo que produce quizás tener los frascos puestos en una repisa, ¿no? Quizás se me ocurre que podés cambiar el enfoque de limpieza a decoración más por el lado de los frascos. Si usabas en eso, cuéntenme cuáles son sus estrategias para los próximos videos de las próximas semanas, qué cosas piensan cambiar de sus estrategias. Bueno, en principio yo ya empecé a hacer un cambio en los guiones y en un video también que ya está filmado y editado y tiene que ver más con el humor, que era un poco lo que habíamos hablado en la entrevista anterior. Yo soy actriz, así que a mí me resuelve el hecho de la vestimenta y los pantalones, poder cambiar diferentes atuendos. Entonces con diferentes atuendos trabajar los diferentes personajes. Ese es un poco mi enfoque. Spoileé bastante. Mucho. Y bueno, yo como muy bien decía, hoy se va a estar subiendo un video que también tiene que ver con el nuevo producto, que no voy a decir cuál es, que tiene un tinte humorístico, que bueno, es eso, apostar ahora un poco más si bien la semana pasada fueron más datos duros porque era necesario explicar cómo fue la compra, los números y demás, pero bueno, ahora justamente empezar a darle ese tinte humorístico que es lo que hace que tenga llegada a la gente. Sí, ¿quién dice que la semana que viene no se cambian los roles? Venga, Blas con todos los sets vendidos. Ojalá. La verdad que siento que son de bastante valor, por lo menos las cosas que comparten, porque no solo están contando su día a día, cómo les cuesta emprender, sino que están dando detalles, spoilers sobre sus marcas personales y está súper copado. La verdad que un poco de admiración me genera el proceso y que ellos graben constantemente, o sea, la constancia es lo que ellos refuerzan siempre que tienen. Y el humor, o sea, ustedes van por el lado del humor. Ahora, ¿qué expectativas tienen para la semana que viene? ¿Cuáles son las cosas que ustedes dicen tienen que pasar, por favor? Yo con respecto a la expectativa tengo muchas ganas de que mis pantalones Cielito, que son esta segunda tanda, estén en la gente, o sea, los esté usando la gente, que estén caminando por la calle. Esa expectativa la tengo, pero bueno, pongo siempre el foco en el hacer más que en el resultado, así que mi foco está puesto en los videos y todo el contenido ese humorístico que hablábamos. Sí, a ver, en mi caso quizás estaría bueno
por lo menos vender algo de mis productos. Pero la verdad es que no me va a desmotivar si no se genera la venta, por esto que hablaban antes del tema de darle tiempo. Pero sí, por ejemplo, con este nuevo contenido humorístico, el hecho de que se generen quizás más interacciones, más likes, más visualizaciones, con eso me conformo porque me está alimentando a mi marca, ¿no? Está bueno esto que decís, y yo quería reforzar algo que habías dicho vos anteriormente, que la gente que nos sigue y que nos sigue hace rato, del principio, sabe el tema de la decoración en la casa, y si lo ven, está todo muy decorado por Blas, así que ahí hay algo que está bueno, que por ahí Katia lo dijiste y es interesante. Bien. Y en cuanto a las diferentes aplicaciones que estuvieron probando, más allá del desafío, ¿las recomiendan? ¿Las van a seguir usando? ¿Cuáles son qué es lo que ven muy bueno y qué cosas ven a mejorar de las diferentes? Mira, yo no las voy a descartar, la verdad, porque me parece que estaría bueno poder seguir adelante probando y también testeando, porque, a ver, no solamente existen muchas plataformas para vender, y está bueno el testeo y está bueno que la gente vea las diferencias. Hoy en día, la verdad que en Ponda nos está resultando bien, las ventas fueron por ahí, entonces también está bueno. Es una plataforma, como dice él, muy intuitiva y con mucha facilidad de comunicación con la persona que te va a comprar. Después, lo que es Mercado Libre, no lo voy a dejar de probar, pero sí o sí tengo que subir el precio de mis pantalones porque mi ganancia es mucho menor. Y después Marketplace, voy a decir algo que igual estoy en todo mi derecho, a mí no me genera mucha confianza. Polémica, me puse polémica, pero es la verdad. Esto en algún momento, no sé si te lo comentaba vos, sí. Me había contactado con una persona que no era en 2 oportunidades y bueno, y perdí el dinero. Entonces también creo que hay que tener mucho cuidado, ¿viste? Y Marketplace está estigmatizado así. Entonces, sí, total. Yo lo publicité para probar, pero a la hora de hacer la venta, hasta dudo si la voy a hacer o no por ahí, si es que se me llega a dar a ese nivel, te digo. Sí, a ver, yo también por mi lado no voy a descartar otras plataformas porque, bueno, viste, es como tener la posibilidad de poder vender. Obviamente uno va a tratar de adquirir todas esas posibilidades, pero bueno, ya uno igual tiene claro quizás cuál es la plataforma que más le conviene, un poco como hablábamos. A ver, quizás Mercado Libre, tenés que aumentar el precio. No le tengo mucha fe que vaya a vender porque tengo que aumentarlo mucho más. Sí. Pero bueno, no lo descarto, lo voy a dejar ahí como modo de prueba, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Sí, detrás de cámaras y se habla de, por ejemplo, hablé personalmente con ella sobre Marketplace y los problemas. Y en los videos ella cuenta que el precio se le fue casi al doble de los pantalones por esto de Mercado Libre. Bueno, yo la verdad que estoy súper contenta de estar entrevistándolos. Agradezco mucho que hayan venido y todo porque dan contenido de valor. Gracias. Y no hay que olvidarnos de eso. Así que, nada, yo por mi parte ya saludo. ¿Pueden saludar ustedes? Nos vemos. Gracias por acompañarnos. Chau, chau. En Ponda, publicá, vendé y aprendé en un solo lugar.